Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión gratuita de Tekami Academy. El día de hoy vamos a hablar de los principios básicos de Java y su relación con el Automation Testing. Desde luego, estas sesiones gratuitas vienen gracias a Tekami Academy, tecnología que revoluciona. Asimismo, si les gustaría recibir más información, poderse unir a seminarios como este, a cursos y talleres gratuitos sobre la automatización de pruebas, no olviden unirse a nuestros grupos de estudio. Los enlaces van a aparecer en la parte superior del chat en cualquier momento. Únanse y sean parte de esta gran comunidad. Quien les habla es Fernando Conilla, fundador de Tekami Academy, y el día de hoy nos acompaña un experto en la automatización de pruebas. Se trata de Carlos Vargas. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido de nuevo, y estamos muy atentos a la exposición y a la charla del día de hoy. Te dejo el control. Perfecto. Buenas a todos. Voy a poner presentación. Antes de comenzar, voy a tener que compartir toda la pantalla porque voy a ir del PPT al IDE, entonces compartir solo una sería un poco tedioso para todos. Entonces voy a compartir toda mi pantalla. Comenzamos, me presento. Soy Carlos Vargas, soy instructor de Automation Testing en la Academia Tekami. También trabajo como Test Automation Engineering Globals en el proyecto de Paramount Plus. Conozco varias herramientas de automatización, entre ellas Selenium, Appium, ResAssure, Karate DSL y Espresso. Y bueno, soy una persona que me gusta estudiar mucho, entonces tengo las certificaciones de ICTQ Advanced Level Test Automation Engineer, el Foundation Level Agile Tester, el Foundation Level en sí, y la de Scrum, ¿no? La Scrum Master Certifier, Scrum Developer Certifier, Scrum Fundamental Certifier, y como anteriormente estaba en un proyecto de Salesforce, también pude certificarme en Salesforce con el CEF Administrator, ¿no? Entonces, esta charla más que nada, como indicó Fernando, es sobre Java y su relación con Test Automation Testing. Vamos a primero tocar un poquito el tema de Java con el Automation, luego vamos a desligarnos un poquitito de Automation y ver Java en sí, los principios básicos de Java, y al final vamos a ver un proyecto que ya tengo en Java para ver cómo en sí se interactúa nuevamente todo lo que hemos visto con lo de Java, ¿no? Entonces, comenzando con Java, bueno, decir que es Java es un poco, creo que trivial, igual lo digo que es un lenguaje orientado a objetos, creo que es el más conocido por todos a nivel de orientado a objetos, pero lo que quiero hacer hincapié es cómo me ayuda Java en mi carrera como Test Automation Engineer, ¿no? Acá he puesto las imágenes o los logos de las tres frameworks que para mí son los tres grandes, por así decirlo, que todo Test Automation debe conocer. A la izquierda vemos el SE, que es de Selenium. Selenium es para automatizar todo lo que es web. Recuerden que ahora todo casi es web y mobile. Entonces, un ratito, Carlos, al parecer no se ve tu pantalla correctamente. No sé si puedes volver a compartir, ¿no? A ver. Quitar el compartir y volver a compartir. A ver. ¿Ahora pueden ver? ¿Me confirman? Confírmenos en el chat, por favor, si todo está en orden para poder seguir con la sesión del día de hoy. A ver, esperamos su confirmación. Un minuto para confirmarte. Listo, ya se ve correctamente. Perfecto. Bueno, retomo, a ver. Bueno, retomando esta diapositiva, bueno, mencioné que estos tres logos son de los tres frameworks más, yo siempre le llamo los tres grandes. En la arriba izquierda, que es la SE y un check, es el de Selenium, que es para todo lo que es Web Automation. Recuerden que ahora casi todas las aplicaciones son web o mobile, entonces conocer la parte web nos va a ayudar mucho, ¿no? Abajo vemos lo que es Appium, que está muy basado en Selenium, que es para automatizar toda la parte móvil, tanto Android para iOS. Y el ResAssure, bueno, obviamente todo web y mobile tiene un backend y por ende tiene servicios web, ¿no? Entonces, siempre es bueno probar esos servicios y con ResAssure podemos probar eso, ¿no? ¿Por qué los pongo acá? Porque los tres se pueden utilizar con Java. Si bien, por ejemplo, Selenium y Appium se pueden utilizar con otros lenguajes, creo que Java ahorita es el más usado
y el más demandado, ¿no? Entonces, comenzar con Java les va a dar muchas puertas a conseguir un proyecto rápidamente, ¿no? A comparación, por ejemplo, si usan .NET o Python, por ejemplo, ¿no? Luego, no solo existen frameworks de automation per se, sino frameworks para la parte de los tests unitarios que nos ayudan mucho con las anotaciones, administrar nuestros tests, por ejemplo, el correrlo de manera diferente desde la perspectiva de un usuario final utilizando Cucumber con BDD. Acá yo he mostrado el tema de TestNG y JUnit, que son creo que los más conocidos en Java para la parte de los tests unitarios. No quiero ahondar mucho en esto porque ya sería pegar un poco en la parte de automation, pero el TestNG y JUnit ayudan muchísimo para organizar nuestros tests, para el tema de los reportes, las anotaciones, también nos ayuda para correr en paralelo, etcétera. Entonces, estos frameworks están basados en Java, y mi favorito siempre va a ser TestNG. Y abajo, como mencioné, lo de Cucumber nos ayuda para hacer todo lo que es BDD, ¿no? O sea, escribir tests en base a un lenguaje Gherkin, que es un lenguaje muy común que cualquier persona puede crear test en sí, ¿no? Simplemente sería ya complementarlo con el código de Selenium, Appium o REST Assured, ¿no? También lo que nos ofrece Java es todo el tema de Maven. Maven es un software que nos ayuda con todo el life cycle de nuestro proyecto. Arriba podemos ver, ¿no? Todo el life cycle que existe, que es validate, compile, test, package, verify, install, deploy. Nosotros como Test Automation creo que vamos a utilizar más que nada validate, compile y test, porque lo que va a hacer, por ejemplo, validate es validar pues que obviamente toda nuestra sintaxis esté correcta, ¿no? Compile va a ser lo que compile nuestras clases de Java y test que corran los tests de Java, ¿no? Ya los demás como que ya rozan un poco para la parte ya si, por ejemplo, yo corro una aplicación web en Java y todo eso, pero creo que lo más importante son los tres primeros, ¿no? Que es validar, compilar, testear. Y no solo eso, también nos va a ayudar con el tema de las dependencias. Ustedes pueden googlear Maven Repository o repository de Maven en español, y ahí están todas las dependencias que ofrece Maven, ¿no? Son un montón, hay harta documentación. Y otra cosa, pues, que nos ayuda también Java es que toda la documentación que existe, ¿no? Por algo es el más usado, por ende hay mucha información sobre eso, ¿no? También hay harta información de cómo subirlo a la nube, integrarlo con Jenkins, etcétera, a comparación, pues, de, por ejemplo, Selenium con Python, que no hay tanta información, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos codificar en Java, codear en Java, ¿no? Hay varios IDEs o también editores de texto. El de arriba izquierda es el que yo voy a utilizar en esta ocasión, que para mí es mi favorito, que es IntelliJ. Hay versión Community, que es totalmente gratuita, y versión Ultimate, que es de pago. Bueno, acá vamos a la Community. También existe NetBeans, que ese yo lo utilicé en la universidad para mis proyectos de Java. Eclipse IDE, que sí es muy utilizado en la parte de automation, pero es un poco antiguo. Yo creo que la mayoría de personas está pasando a IntelliJ. Y bueno, también se puede codificar en Visual Studio Code, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros conoce que más que nada se usa para programación web o para programar en Python, pero también se puede utilizar Java con Visual Studio Code, ¿no? Repito, en esta charla utilizaremos todo lo que es IntelliJ, que es totalmente gratuito, ¿no? No tienen que pagar nada si es que usan la versión Community, ¿no? Entonces, para comenzar con Java, obviamente primero tenemos que instalarlo en nuestras computadoras, ¿no? Acá creo que es de manera general, no importa si estás en Mac o en Windows, pero en sí, primero tienes que bajar el JDK desde la página de Oracle, ¿no? Ustedes pueden googlear Oracle Java JDK. Hay varias versiones. En este caso yo voy a utilizar Java 8, que es creo que la más conocida para automation. Ya después, si a ustedes se les interesa más Java, pueden aplicar la 11 o creo que la última es la 16 o la 17, ¿no? Pero conociendo Java 8, creo que ya tienen un 90% de cosas que pueden aplicar para automation, ¿no? Luego de bajarlo, tienen que instalarlo en su computadora como si fuera cualquier ejecutable y configurar la variable de entorno, ¿no? Para configurar la variable de entorno, simplemente entran a la parte de las variables de entorno en su computadora. Y acá ponen el path donde está Java, ¿no? También el path donde está el bin. Tampoco voy a hacer mucho hincapié en esto. Hay millones de documentaciones cómo poner el path
de Windows en su computadora. Creo que pueden encontrar mucha información sobre eso. Pero para verificar que efectivamente su Java está instalado, tienen que poner en su terminal Java espacio-version, ¿no? Y en este caso, como yo tengo Java 8, va a ser 1.8, ¿no? No es que sea versión 1, subversión 8, sino que Java 1.8 o Java 8 es lo mismo, ¿no? Ya lo que sigue después del segundo puntito ya son versiones que se van actualizando. De repente, cuando ustedes lo instalen, les puede salir uno más actual, ¿no? Pero la cosa es que si es que van a comenzar con Java 8, tiene que salir 1.8 y punto, bueno, la versión última que se han descargado, ¿no? Una vez que ya tengamos Java instalado, que es, bueno, relativamente fácil, ya podemos comenzar a ver el Java en sí, ¿no? Yo quisiera comenzar obviamente, con los tipos de variables que existen en Java. Acá podemos ver, pues, que existen varios tipos. Antes de definir todos, quiero que también hagan un símil con lo que ustedes se imaginan, por ejemplo, codificar algo muy simple como una calculadora o imprimir un mensaje. Entonces, por ejemplo, para una calculadora yo necesito números, ¿no? Necesito tanto números enteros o números con punto decimal. Para escribir un mensaje, ¿yo qué necesito? Una cadena de caracteres, ¿no? Porque un mensaje puede contener tanto letras como números. Por ejemplo, si solo tuviera letras, no puedo imprimir un entero o un double, que es también el tema decimal, ¿no? Necesito imprimir una cadena de caracteres. Entonces, todo esto quiero que hagan un símil con lo que ustedes también viven día a día, ¿no? Por ejemplo, creo que muchos de ustedes han llevado cursos de matemáticas y ahí utilizan números enteros, números double. También han llevado de repente cursos de aritmética donde hay el verdadero o falso. Entonces, siempre haciendo un símil con lo que ustedes viven en la vida real les va a ayudar mucho, ¿no? Para que no piensen que esto es algo totalmente nuevo, simplemente es aplicar lo que ya ustedes conocen en la vida real a código, ¿no? Eso es más que nada codificar, ¿no? Tener una idea y hacer que la computadora lo haga por ti. Entonces, ¿cómo lo haces? Codificando, ¿no? En este caso vamos a utilizar Java. Entonces, voy a hablar de los tipos de variables más comunes en Java, que les va a ayudar mucho, y en Automation creo que son los más comunes también, ¿no? Yo he puesto 5. El primero es integer, o bueno, en Java se define int o int, y este es un número entero. ¿A qué me refiero con número entero? Que no tiene punto decimal. Puede ser 1, menos 1, el mismo 0, 20, menos 50, etcétera, ¿no? Ese es int. Por ejemplo, si quiero definir el número de personas, pues lo puedo definir como un int, ¿no? No lo voy a definir como un double porque no puede haber 20,2 personas, por ejemplo, ¿no? Luego está el tema del double, que es número con parte decimal. Bueno, más que nada es eso, ¿no? Es un número que tiene decimal. Por ejemplo, 1.2, 0.5, también puede haber negativos, menos 0.029. Más que nada los doubles son para operaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi promedio de la universidad saqué 11,5 o cuánto peso, no sé, pues 80 kilos con 20 gramos, o sea, 80.2, etcétera. Entonces ya con esos dos ya podemos ir haciendo, se dan cuenta que podemos seguir haciendo cositas como por ejemplo sumarlos, dividirlos, etcétera, ¿no? Luego viene el tema del char o carácter, que simplemente es, no necesariamente es una letra, porque la gente piensa que char es una letra, ¿no? Pues es cualquier carácter ASCII, o sea, cualquier cosa que ustedes, por ejemplo, ven en su teclado es un carácter, puede ser A, B, C, 3, abre llave, cierra llave, signo de admiración. La característica del carácter es que va entre comillas simples, ¿no? Como pueden observar acá. Ustedes pueden ver A, B, 3, porcentaje, etcétera, ¿no? Luego tenemos lo que es el string, que sí es una cadena de caracteres, son varios caracteres unidos, por así decirlo. Por ejemplo, ponemos un mensaje, ¿no? Hola mundo. Que la característica del string es que va entre dobles comillas y obviamente tiene varios caracteres, ¿no? Una cadena de caracteres, como mencioné, como que cualquier cosa que ustedes ven en su teclado que pueden teclear, también puede ser 1, 2, 3.
Pero la diferencia con 1, 2, 3 número es que este está entre comillas, doble comillas, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esta es una cadena de caracteres. Ahora, también podemos combinar números con letras y símbolos, etcétera. Por ejemplo, puedo escribir 12 espacio hola, ¿no? Haciendo hincapié que están entre doble comillas. Entonces, ese es un string. Todo esto es un string, ¿no? Si yo le quito comillas, pues Java no va a saber qué es, porque ve un 12, después un hola, entonces no puede haber un 12 y un hola al mismo tiempo si es que no es un string, ¿no? Tengo que convertirlo a string poniéndolo entre comillas. Bueno, boolean es simplemente un booleano, es en español. Booleano es que puede ser algo que es verdadero o algo que es falso, ¿no? Simplemente es un valor verdadero o falso, no hay otro. Por ejemplo, si quieres hacer un análogo con automation que un botón se muestre, puede ser verdadero o falso, no hay otra, ¿no? No hay un tal vez, no hay algo intermedio, es blanco y negro, es true o false, ¿no? Entonces, ya con esto de acá, vamos a hacer un ejercicio muy puntual y les voy a más o menos explicar cómo comenzar un proyecto de Java, ¿no? Por ejemplo, primer ejercicio sería definir cada tipo de variable y mostrarlo en la consola. Recordad que cada variable tiene que tener un nombre, ¿no? O sea, no solo poner ints y el valor, ¿no? Tengo que darle un nombre a esa variable. Entonces vamos a hacer eso. Acá yo he creado una tablita con las variables y los nombres de las variables y el valor que debe contener, ¿no? Por ejemplo, si es int, yo le puse el número de gatos o nomcats, como quieran llamarlo, y que su valor sea 5, ¿no? Bueno, obviamente el número de gatos es un número entero, no puede haber 3,2 gatos, ¿no? Por eso lo defino como entero. Después el double, por ejemplo, grade exam o nota del examen, puede ser 13,2, 13,5, 20,8, etcétera, ¿no? Por eso es que le pongo como double. Después, una letra cualquiera, en este caso char, le he puesto el valor de A. Obviamente, si lo quiero definir, sería entre comillas simple, ¿no? Como lo he mencionado acá. Pero su valor es A, no es que su valor sea comilla A, comilla, ¿no? Simplemente para especificar que es un char, lo define entre comillas simples, ¿no? Luego, hola mundo 1, 2, 3. Quiero que sea un string. Entonces, todo esto, obviamente, lo pondré entre doble comillas, ¿no? Y finalmente, un boolean. Por ejemplo, he especificado que sea el tema de is free. O sea, es gratis, por ejemplo. Bueno, puede ser true o false. En este caso, quiero que sea false, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, vamos a crear un proyecto acá en IntelliJ. Para crear, bueno, voy a cerrar esto. Van a tener esta pantalla, simplemente le ponen New Project. Acá en Java, ya automáticamente el SDK debe identificarlo, si no le agregan al patch con add JDK, o sea, donde se ha descargado el JDK que mencioné que tienen que instalar. Luego le ponen Next. Y acá le ponen Create Project from Template, que es Command Like Application, que es para mostrarlo en consola, ¿no? En Automation más que nada vamos a mostrar resultados en consola o usar librerías para mostrar reportes, ¿no? No que vamos a crear pantallitas y eso. No va por ahí nuestro fin de Java, ¿no? Acuérdense que Java es enorme, entonces puede ser Java aplicado a cualquier cosa, ¿no? En este caso vamos a utilizar para darle un enfoque primero al tema de Automation, ¿no? Entonces le ponen acá, le ponen Next. Le ponen cualquier nombre, la verdad. Ya depende de ustedes. Si le pongo Webinar Java 1, por ejemplo. Y ya te abre automáticamente el IDE. Y vamos a analizar esto un poco. Ya te crea, bueno, acá public class main y acá este pedazo de código, ¿no? Al final, casi al finalizando voy a explicar lo que es una clase, pero como un preámbulo en Java todo es una clase. Entonces, por defecto te va a crear una clase principal, ¿no? Dentro de un método principal. Entonces, todo lo que querramos correr, tenemos que ponerlo acá dentro del principal, ¿no? Entonces, bueno, ya nos crea por defecto de este código pedazo que es principal y acá vamos a escribir el código que queremos. Acá mismo te dice, ¿no? Write your code here. Entonces, borramos esto porque no lo necesitamos y acá comenzamos a codificar, ¿no? Entonces, volviendo al ejercicio, bueno, vemos que tenemos el tema, pues, ¿no? Que tenemos que definir ints, double, char, string, boolean, ¿no? Entonces, comenzamos con el primero.
Acá simplemente escribimos int, el nombre de la variable, en el caso numcats, igual a 5, ¿no? Ya definimos nuestra variable de tipo int, ¿no? Así de fácil. El otro, bueno, ya más o menos intuirán, ¿no? Double. Acuérdense que en Java siempre todo tiene que terminar en punto y coma, así que esto está un poco implícito, pero igual lo voy a poner, ¿no? El otro que es char, acá es comillas simples, como mencioné. El otro es string, doble comillas, y acá le pongo el valor del string, ¿no? Que es hola mundo 1, 2, 3. Finalmente el boolean, ¿no? Que acá es de isFree. Perdón, lo bueno también lo puedo definir así. Igual a false. Entonces, acá es todo simple, ¿no? Simplemente he definido los 5 tipos de variables que puse y ya tengo pues una variable tipo int, una variable tipo double, una variable tipo char, una variable tipo string, una variable tipo boolean. Recapitulando, esta variable tiene su valor es 5, pero su nombre es numcats o número de gato, ¿no? El otro es de tipo double, pero la variable en sí se llama greatExam. Entonces, si yo quiero referirme a esa variable más adelante, tengo que escribir el tema de greatExam, ¿no? Igualmente acá con letter, message y isFree, ¿no? Pero con esto, bueno, ya tendríamos el primer ejercicio resuelto, que es un poco trivial, pero refuerza pues los tipos de variables que vamos a ver comúnmente en Automation, ¿no? Luego, otra cosa muy importante en Java son los comentarios. Si se dan cuenta, al inicio salía un comentario que decía, pues, ¿no? Write your code here o escribe tu código acá. Entonces, los comentarios sirven para aumentar la legibilidad de nuestro código, ¿no? Y no interactúan con el compilador de Java. Podemos poner literal cualquier cosa o poner algunas indicaciones o algo y Java lo va a ignorar. Eso más que nada para aumentar la legibilidad para el usuario que está codificando o las personas que nos van a ayudar con el código, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de comentarios, que es de una sola línea y de varias líneas. El de una sola línea es con doble barra normal. Y el otro es comienza, que es de varias líneas. En la primera línea ponemos slash y asterisco. Y al finalizar el comentario ponemos asterisco y slash, ¿no? Entonces, automáticamente vamos al ejercicio 2, que te dice añadir un comentario de una sola línea al ejercicio 1, indicando el nombre del ejercicio, ¿no? Que en este caso se llama ejercicio 1. Luego, añadir un comentario de una sola línea a este ejercicio, o sea, ejercicio 2, indicando que es el ejercicio 2. Y finalmente, añadir un comentario de varias líneas explicando de qué trata el ejercicio. O sea, literalmente es aplicar esto de acá, ¿no? Entonces, volvamos al código. Primero era añadir un comentario de una sola línea al ejercicio 1, indicando que es el ejercicio 1, ¿no? Entonces, doble barra, ejercicio 1, ¿no? Así ya está. Luego dice, añadir un comentario de una sola línea a este ejercicio indicando que es el ejercicio 2. Entonces, como ya escribí esto, lo escribo debajo. Sigo estando en el bloque main, si se dan cuenta. Ejercicio 2. Acá dice, añadir un comentario de varias líneas indicando de qué trata el ejercicio. Bueno, repito, para comenzar un comentario de varias líneas es slash asterisco, ¿no? Entonces, ya indicando que es slash asterisco y asterisco slash, ya puedo escribir cualquier cosa acá y si se dan cuenta va a salir en gris, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio se trata de escribir comentarios en varias líneas, ¿no? Si se dan cuenta ya puedo escribir de varias líneas. ¿Por qué? Porque si yo solo escribo, por ejemplo, este que es una sola línea, le pongo enter y escribo, ya no está gris, ¿no? Ya me dice, ¿qué es esto? No lo reconozco. No es obviamente Java no conoce qué es esto, ¿no? Así que le escribo a decir hola, Java no reconoce qué es eso. Entonces, si yo quiero que le ignore y simplemente que es para mí, le pongo un comentario de varias líneas o un comentario de una sola línea, ¿no? Así de fácil es el tema de los comentarios. Y si se dan cuenta, pues, si alguien más está leyendo este código, puede decir, ya, este es el ejercicio 1, ¿no? Ah, y acá comienza el ejercicio 2. Entonces, le aumenta la legibilidad al código, si se dan cuenta, ¿no?
Luego, hay métodos muy importantes en Java que son independientemente de las clases y todo eso. Para mí, uno de los más importantes es cómo imprimir en la consola, ¿no? Para eso utilizamos system.out.println y dentro, literalmente le podemos poner un string o un integer o un double o una combinación de ellos. Vamos a ver esta función en esta clase muy seguido, no se preocupe. También ustedes pueden decir que es un poco larga para escribirla. Ahorita les voy a explicar cómo escribirla de manera rápida también. Segundo, que las strings o las cadenas se pueden combinar una con la otra, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner string 1 más string 2 y esto da como consecuencia string 1, string 2, o sea, juntitos, ¿no? Lo juntan. O sea, lo que estoy haciendo acá es encadenar strings o encadenar cadenas, ¿no? Por ejemplo, a la derecha tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hola espacio mundo más adiós espacio mundo. Si yo sumo esto, ¿qué me da como resultado? Hola mundo, adiós mundo, ¿no? O sea, si se dan cuenta, este es el string 1, hola mundo, y todo esto es el string 2, ¿no? Adiós mundo, ¿no? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, mandar un mensajito más bonito que sea hola espacio mundo, acá le tengo que poner un espacio, ¿no? Pero bueno, es para más que nada ilustrar cómo funcionan el encadenar string, ¿no? Que también vamos a ver mucho eso durante esta clase. Luego, muchas veces van a querer convertir un string en entero o un string en double, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo entre comillas 3, que este es un string, porque está con dobles comillas, quiero convertirlo a 3 para poder sumarlo, dividirlo. Porque si se dan cuenta, este como string, si yo lo sumo con otra cosa, no va a ser la operación suma que todos conocemos, ¿no? Tengo que convertirlo primero a número para hacer eso. Entonces, para eso existe el integer.parseInt, ¿no? Que es para convertir un string en entero. Análogamente, si quiero convertir un string en double, tengo que poner double.parseDouble, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 1,2 entre dobles comillas, lo convierten a 1.2, ¿no? Ya deja de ser un string. Finalmente, el viceversa, ¿no? ¿Cómo convertir un int o un double a string? ¿No? Para eso pongo string.valueOf_number, ¿no? Y dentro le pongo el número que sea, ¿no? -5, -5.2, y todo eso lo convierte a un string. Por ejemplo, si yo le paso -5 acá como number, lo voy a convertir a -5 entre ya como string, obviamente que tiene doble comilla, ¿no? Bueno, vamos a aplicar esto en un ejercicio. Vamos a definir un string 15,2 y lo vamos a convertir a double. Luego vamos a definir un string -5 y lo convertimos a entero. Luego definir un entero o un int, acuérdense que son lo mismo, 3, y lo convertimos a string. Luego definimos un double y lo convertimos a string. Y la cosa también es mostrar el resultado final en la consola, ¿no? Ahora, si lo quieren ver más bonito, acá ya lo puse con colorcitos y todo. Los amarillos son los strings, los verdes son los integer y los double son los azules, ¿no? En el primer caso vamos a convertir string a double, de string a int, de int a string y de double a string, ¿no? Entonces vamos a volver al IDE. Ponemos ejercicio 3, ¿no? Para indicar que es el ejercicio 3. Entonces, primero obviamente hay que definir las variables iniciales, ¿no? Antes de transformarlas. Entonces, esto es de tipo string. Se llama blood pressure o presión sanguínea. Y tiene el valor de 15.2, ¿no? Recordando que como es una string, tiene dobles comillas, ¿no? Luego es numdogs string o número de perros string, que es entre comillas 5, ¿no? Sería string num, lo voy a copiar acá para ganar tiempo, igual a 5, ¿no? Recalcando que es string porque está entre doble comillas. Ahora, el número de lápices o numPencils, que es de tipo int numPencils igual a 3, ¿no? Este está sin comillas, entonces es un entero, ¿no? Leo el double, que es cuánta plata tengo en el banco, por ejemplo.
Y ya. Tengo los 4 definidos, ¿no? Ahora tengo que transformarlos. Para el primero lo tengo que transformar a ¿qué? A double, ¿no? Entonces, defino double, que es... También tengo que definir esta nueva variable, ¿no? Y esto es que es igual. Ya es algo... Ya no puedo asignarlo directamente, ¿no? Porque si yo le pongo que es 15,2 así, ya no tiene chiste haberles enseñado esto, ¿no? La cosa es transformar este a este, ¿no? Para esto, como es de tipo double, utilizamos esta función, ¿no? Double parse double. Y acá le pasamos esto, ¿no? Y acá quiero también recalcar lo que dije acá arriba, ¿no? Si me quiero referir a esta variable, tengo que referirme obviamente al nombre, ¿no? Blood pressure string. Además, les puse acá el nombre string para que se den cuenta que fácilmente este es un string, ¿no? Y ya lo va a transformar a algo que ya no es string. Luego el otro, ¿qué sería? Tipo string a int, ¿no? Entonces sería int num_docs igual a integer parse int. Y acá le pasamos otra vez este, ¿no? Eso. Pero lo que va a hacer esto es convertir este que era string a entero, ¿no? Y lo va a asignar a esta variable. Luego el número de lápices que es entero lo quiero convertir a string, ¿no? Entonces defino obviamente un string que es lo que quiero transformar. Y acá le pongo string value of y le paso este número, ¿no? Este lo que va a hacer es ya tener el número de lápices, pero en string. Y finalmente el otro también lo vamos a transformar en string, que es de double string, es money on bank string, igualito que este, ¿no? Que no cambia, simplemente le cambio este de acá. Ya, esa sería la primera parte, ¿no? Pero ahora, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien si no veo el valor de las variables, ¿no? Para eso viene el método que les dije, el primero de acá, que es system.out.println y el nombre de la variable, ¿no? Bueno, yo también puedo escribir system.out.println, pero es un poco tedioso, ¿no? Lo bueno que IntelliJ puedes escribir SOUT, le pones tab y automáticamente te lo completa, ¿no? Como diciendo, ya conozco que a la mayoría de programadores le da flojera escribir system.out.println, ya le hemos hecho ese atajo, ¿no? Entonces, podemos escribirlo a mano, poner SOUT y le ponemos tab, ¿no? Y dentro de acá, entre los paréntesis, escribimos lo que queremos ver en la consola, ¿no? Y bueno, en este caso quiero ver este resultado en consola, ¿no? El valor de esta variable. Entonces, copio esto y le voy pasando los valores, ¿no? De las variables. Entonces, cuando yo corra esto, va a entrar acá el ejercicio 3. Bueno, igualmente va a pasar por el 1, va a pasar por el 2. Prácticamente es un comentario, lo va a ignorar. Y en el 3, bueno, esto es algo que no podemos ver, pero ya lo que podríamos ver es esto de acá, ¿no? Que es system.out.println, ¿no? Que lo vamos a ver en consola. Entonces acá lo que estamos haciendo es cómo podemos convertir de uno a otro, ¿no? Por ejemplo, de double a string, de int a string, de string a integer y de string a double, ¿no? Entonces vamos a correr. Para correr esto, le pone acá en el play, le ponen run main nada más. Y acá podemos ver los resultados, ¿no? 15,2, 5, 3 y 52.3. Ahora dice, profe, ¿por qué no le imprimió con dobles comillas si era un string? Es que el system.out.println ya te lo formatea, ¿no? Si sea un string o no, igual ya te lo muestra como si fuera ya para el usuario final, ¿no? Ahora, ¿cómo le podríamos aumentar esto para utilizar el más de los strings, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que solo salga el 15,2. Quiero que salga el nombre, la variable y espacio 15,2. ¿Cómo hago eso? Bueno, simplemente acá le pongo el nombre de la variable, que es blood pressure, los puntitos, espacio, y le pongo más, ¿no? Entonces lo que acá estoy haciendo es esto de acá,
como que lo encadeno, ¿no? Con blood pressure. Entonces, quiero que, antes de rellenar los demás, quiero que vean la diferencia, ¿no? Y acá ya me sale, ¿no? Blood pressure, 2 puntitos, espacio, que es este espacio de acá. 15.2, ¿no? Entonces, como que también le aumenta la legibilidad, ¿no? Entonces voy a poner esto y le... Así ya podría ver el nombre de la variable y su contenido, ¿no? Ahora, obviamente puedo hacer infinitas veces al más, le puedo crear cualquier cosa, ¿no? Puedo poner espacio, hola, adiós, por así decirlo, ¿no? Y ahí le puedo meter otro más. Pero acuérdense que tienen que ustedes, si quieren que se vean bonitos y no todos juntos, tienen que ponerle un espacio adrede, ¿no? Porque si supongamos que no le pongo el espacio, vamos a correr, ¿no? Va a salir todo junto y se va a ver un poco feo, ¿no? ¿Ves? Entonces, mejor darle un espacio. Y ahí ya se ve mejor, ¿no? Bueno, eso es con cómo ir de un tipo de variable a otra. Ahora, obviamente, no nos interesa mucho la parte de solo ir transformando, ¿no? Queremos operar con esos números. Por eso están los ints y double, ¿no? Por eso están las operaciones matemáticas, que es el más, menos, obviamente suma, resta, multiplicación, división y resto. Las más utilizadas son las 4 primeras, el resto no tanto, de repente hay casos muy puntuales que sí lo van a utilizar. Pero simplemente tienen que poner entre dos variables este operador, ¿no? Más, menos, asterisco que es multiplicación, este slash que es división y resto es, bueno, este porcentaje, ¿no? El ejemplo es, si quiero sumar el número de perros más el número de gatos, simplemente pongo más entre ellos, ¿no? Igualito, si quiero restarlos, si quiero multiplicarlos, si quiero dividirlos, si quiero sacarle un porcentaje, ¿no? No hay mucha ciencia en eso, simplemente, obviamente tenemos que sumar números. Si sumamos números o string, bueno, no va mucho. Ahora sí, profe, ¿qué pasa si usted suma un string con un int, ¿no? Bueno, eso sería una buena investigación para que ustedes hagan, ¿no? Para que también esos casos que ustedes puntuales que que pueden pensar, creo que sería un excelente momento para que ustedes entren al IDE y experimenten y así se les queda más, ¿no? Ahorita simplemente estamos viendo los casos más comunes y cómo podemos operar con los números, ¿no? Antes de hacer un ejemplo con eso, también quería explicar lo que es una función y un método, ¿no? Una función es un bloque de código que podemos encapsular, donde podemos meter varias cosas, varios códigos, ¿cómo dice? Un bloque de código, ¿no? Pueden aceptar o no parámetros, podemos llamar a una función que simplemente no le pasemos nada, o le podemos pasar 1, 2, 3, n parámetros de diferentes tipos, dependiendo de nuestras necesidades, y que devuelven un valor. A ver, profe, ¿a qué se refiere con devuelve un valor, no? Justamente le puso el ejemplo de la derecha. Por ejemplo, yo he creado la función sumar números, le paso como parámetros un 3 o un 5, también le puedo pasar nombre de variables, y esto me devuelve, bueno, en sí el resultado de la suma, ¿no? Entonces me devuelve este resultado. Entonces a eso me refiero con que devuelve un valor, ¿no? O sea, calculo algo y me devuelve ese valor. Y un método es lo mismo que una función, simplemente no devuelve nada, ¿no? Por ejemplo, si quiero imprimir una línea, no necesito pasarle nada ni que me devuelva nada, ¿no? Simplemente es una subrutina que yo quiero llamar. Entonces, ya con estas dos definiciones ya podemos hacer el ejercicio 4, ¿no? Que, por ejemplo, dice, crea un método por cada ejercicio, porque si se dan cuenta, ahorita estamos todo en un solo bloque y se ve un poco feo, ¿no? Y segundo, crear funciones para cada operación matemática, ¿no? Sumar dos números, restar dos números, multiplicar dos números, dividir dos números y resto de dos números, ¿no? Entonces, vamos al IDE. Primero tenemos que crear un método para el ejercicio 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es el método principal. Entonces, para crear un método, obviamente tenemos que estar fuera del método principal, pero dentro de la clase, ¿no? La clase comienza acá y termina acá. Y el método principal comienza acá,
guíense por las llaves y termina acá, ¿no? Entonces, si yo quiero crear un nuevo método, lo tengo que hacer entre estas dos llaves, ¿no? Acuérdense que acá termina el método main, ¿no? Y acá termina la clase. Pues, como repito, todo va dentro de la clase, y si quiero crear otro método, otra función, tiene que ser fuera del main, pero dentro de la clase, ¿no? Entonces, quiero crear un método para el ejercicio 1. Bueno, un método no devuelve nada. Para decir que no devuelve nada, simplemente pongo la palabra reservada void, que decir no devuelve nada. Seguido al nombre del método, ¿no? Todo método tiene que tener un nombre. En este caso, no sé, pues, ¿no? Ejercicio 1. Igual, entre los paréntesis en sí le podría pasar algún parámetro, ¿no? En este caso no quiero pasarle ningún parámetro, simplemente quiero que corra ese bloque de código, pero dentro encapsulo todo esto de acá, ¿no? Ya está. Entonces, si yo quiero llamar este método, simplemente en la función main hago referencia, ¿no? Ejercicio 1, abre y cierra comillas, ¿no? Otro tema sí es un poquito más complicado, pero por ahora vamos a añadir la palabra static. Luego le voy a decir por qué. Pero ya podemos llamar el ejercicio 1, ¿no? Entonces, análogamente con el ejercicio 2, ponemos static void ejercicio 2. Tampoco le quiero pasar ningún parámetro. Igual lo va entre llaves. Dentro pegamos todo este bloque de código, ¿no? Es que simplemente es un comentario grande. Y si quiero referirse, pongo acá ejercicio 2. Ya lo llamo. Finalmente para el ejercicio 3, igualito, static void ejercicio 3. Y acá sí es un poco más largo, ¿no? Entonces copio todo esto, ¿no? Y lo pego acá. Y acá llamo el ejercicio 3, ¿no? En cuenta ya se ve pues un poco más ordenado, ¿no? Igual le dejo el comentario para decir que este es el ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ¿no? Ahí ya, estos son métodos porque no me vuelven nada, simplemente les digo el código que hagan algo. Entonces, simplemente hacen lo que está dentro del bloque, ¿no? En este caso, solo definen variables, no imprimen nada. El ejercicio 2 simplemente es un código y el ejercicio 3 es defino, cambio a otro tipo de variable y sí lo imprimo en pantalla, ¿no? Dice, profe, cada vez que corra, si tenemos 20 ejercicios, va a correr del 1 al 20. No necesariamente, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es comentar esta línea de código y decir, ya no lo va a llamar, pues, ¿no? Comentamos esto, obviamente, es como que este es literalmente Java lo va a ignorar. Entonces, ya no va a correr eso, ¿no? Esa es otra ventaja, por ejemplo, de tenerlo encapsulado, porque si no quiero, por A o B, no quiero que se corra, simplemente lo comento, ¿no? Vamos a dejarlo comentado para que simplemente corra el ejercicio actual. Entonces, ya comenzamos con el ejercicio 4, ¿no? Que es crear funciones por cada operación matemática. Entonces, las funciones es lo mismo, simplemente devuelven un valor, ¿no? En este caso, vamos a crear una función static. Ya no le ponemos void, porque void es cuando especificar la llave que no va a devolver. Pero acá sí va a volver algo, ¿no? Por ejemplo, si suma números, vamos con double, ¿no? Static double, porque quiero que devuelva un double, y el nombre del método, como creo que se llama. Suma dos números, por así decirlo, ¿no? Pero obviamente para sumar dos números, necesito pasarle los dos números acá, ¿no? Acá donde dentro le pongo double, primero le pongo el tipo de la variable, y luego el nombre de la variable, ¿no? A, por ejemplo, y double B. Entonces, si se dan cuenta acá sale en rojito, ¿no? Te dice missing return statement, o sea, me dice, oye, tú le has dicho que devuelva un double, pero no has hecho nada, no me has retornado un double. Entonces, tengo que retornar un double para que esta función esté bien, ¿no? Para eso utilizo la palabra return, que retorna este valor, y obviamente este valor tiene que ser double, ¿no? Si dan cuenta acá no hay return porque acá es la palabra void, pero acá sí necesitamos el tema de return, ¿no? Entonces acá return A más B. Esto acá, ¿no?
Entonces, lo que acá hago simplemente retorna la suma de estos dos números, ¿no? Así de simple. Ahora, lo que quiero también decir es que no necesariamente que acá arriba tengo que llamarlo que se llame A o que se llame B, ¿no? Simplemente, por ejemplo, si yo acá llamo, ¿cómo se llama la función? Suma dos números, ¿no? Acá le pongo 3,5. Lo que va a hacer acá, si se dan cuenta, se pone automáticamente en gris, que el 3 toma el valor de A, o al revés, ¿no? A toma el valor de 3 y B toma el valor de 5, ¿no? Acá como que ya lo generalizo para cualquier variable, por eso le llamo A y B. Pero obviamente acá le puedo pasar variables, le puedo pasar números, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los demás, bueno, ya se vuelven un poco triviales. Pongo acá restar A menos B. Acá le pongo multiplicar, ¿no? Acá le pongo asterisco. Acá le pongo dividir. ¿Sí? Y finalmente el resto, ¿no? Sería así, ¿no? Puedo ponerlo a todo seguidito, ¿no? Igual Java lo interpreta, pero creo que ponerle espacio le aumenta la legibilidad, ¿no? Entonces ya definí estas funciones. Entonces ahora tengo que crear un método llamado ejercicio 4 para llamarlo, ¿no? Entonces vamos a llamarlo acá. Este método no quiero que devuelva nada. Static void ejercicio 4. Void, recordemos que no para guardar nada acá. Por eso es que lo puedo dejar en blanco y Java no me dice que hay un error, ¿no? Porque literalmente puede estar en blanco porque no necesita que retorne nada. Entonces, acá donde voy a llamar a estas funciones de sumar, restar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, double suma igual a suma dos números 5,10, por ejemplo, ¿no? Y acá sería resta, ¿no? Que sería esta de acá. Y acá le pongo, no sé, pues 15 y 10. Acá multiplicación, llamo esta de acá. Le pongo 10 y 2, por ejemplo. División. El nombre. Acá. Vamos a dividir pues 15 entre 3, por ejemplo, ¿no? Y el último sería el resto, ¿no? Por ejemplo, el de, no sé, 24 y 7, por ejemplo. Perdón, acá me falta poner. Entonces, el suma va a tener este valor, resta va a tener este valor, multiplicación va a tener este valor. Y acá es lo que estoy llamando son a las funciones, ¿no? Entonces, si quiero mostrarlo en pantalla, pongo system.out.println y le pongo, ¿no? Suma, dos puntitos, espacio, más, y el nombre de esta variable, ¿no? Y así sucesivamente con los demás. Recordemos que tenemos que correr la función principal, ¿no? O el método principal, que es este de acá. Entonces, acá le ponemos ejercicio 4, ¿no? Que queremos correr. Ahora, si se dan cuenta, el método ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 están comentados. No van a ser ignorados por ya. Simplemente es ir de frente al ejercicio 4, ¿no? Entonces vamos a correr. Y ya me sale, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, resto, ¿no? Entonces ya tenemos los resultados, ¿no? Y así de simple ya podemos definir métodos. Obviamente podemos definir pues funciones más largas,
Obviamente podemos hacer un montón de cosas acá, pero la cosa es que retorna un valor, ¿no? Si decimos retorna double, esto tiene que ser double, ¿no? Si podemos retornar un string, un boolean, cualquier cosa, pero la cosa es que una función retorna algo, ¿no? Esta palabra static, por ahora no, al final las voy a explicar con el tema de las clases, no se preocupen. Pero ya podríamos así organizar nuestro código, ¿no? Entonces, volvamos a la diapositiva. Y la última parte del tema de las así cosas que no tengan que ver con objetos, el tema de las listas, que me parece muy importante, ¿no? Una lista simplemente es una colección, pues, de cualquier tipo de variable. Y se inicializa de la siguiente manera, ¿no? List, esta es una palabra reservada, y entre estos símbolos el tipo de variable, ¿no? En lo de Celestito puede ser un string, un int, o un double, o también una clase eventualmente que vamos a ver luego, ¿no? Luego el nombre de la lista, porque obviamente la lista también es una variable, y a la derecha le ponemos new array list. Acá un ejemplo, list, quiero crear una lista de string, el nombre de esta lista literalmente le pongo list string y new array list, ¿no? Ahora, esa lista está vacía, ¿no? No me sirve nada una lista vacía. Si yo le quiero agregar valores, simplemente le pongo el nombre de la lista, punto add, y bueno, le añado una string, ¿no? En este caso sí que fuera una string. Por ejemplo, si a esta lista le quiero añadir un valor, le pongo listString.add y un ítem que se llame nuevo ítem, por ejemplo, ¿no? Recordemos que esta lista es de string, entonces lo que le pongo acá tiene que ser un string, por eso es que le pongo con doble comilla, ¿no? Y finalmente, para iterar por los valores de una lista, utilizamos la sentencia for each, ¿no? Porque de nada me sirve tener una lista si no puedo recorrer esa lista, ¿no? Entonces, para recorrer esa lista, ponemos un for y entre paréntesis ponemos el tipo de variable. Si es una lista string, le pongo string. Si es una lista double, le pongo double. El elemento de la lista, como quiero que se llamen los elementos de la lista para referirme a él luego, porque obviamente si voy a recorrer esa lista voy a ir por cada elemento, entonces tengo que nombrarlo de alguna manera. Eso es lo que está en púrpura. Y finalmente el nombre de la lista, ¿no? Porque obviamente tengo que especificar el nombre de la lista que quiero iterar. Y acá se hace algo con cada elemento de la lista, ¿no? Por ejemplo, lo más común es imprimir o mostrar en la consola los valores de una lista, ¿no? Si quisiera aplicar el ejemplo anterior, le pongo for y entre paréntesis string, porque obviamente mi lista es de string, y cada elemento yo le voy a decir que se llame palabra, ¿no? Dos puntitos, el nombre de la lista, y acá cuando le hago system.out.println va a imprimir en la consola o mostrar en la consola la palabra, ¿no? Acá justamente he creado un ejemplo, o dos ejemplos, uno con string y otro con double para que vean. A la izquierda es crear una lista con los siguientes elementos, ¿no? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y mostrar los valores en consola. A la derecha es igualito pero con double, ¿no? En este caso yo le añado un plus que es sumar todos los valores, mostrar los valores de la lista en la consola, que simplemente ya lo sabemos, y mostrar la suma, ¿no? El resultado de esa suma en consola. Entonces volvamos al IDE y creamos otro método, ¿no? Realmente lo podemos crear en cualquier lugar. Vamos a hacerlo acá. Static void ejercicio 5, ¿no? Acá, yo no quiero correr el ejercicio 4, vamos a comentarlo. Y acá ponemos ejercicio 5 como comentario y ahí le ponemos, llamamos al método que encapsula todo lo que es el ejercicio 5, ¿no? Volvemos al ejercicio 5 y tengo que imprimir, primero tengo que declarar la lista, ¿no? Entonces sería list, quiero que contenga strings, el nombre de la lista puede ser lista de strings, por así decirlo, igual a new array list, ¿no? Acá me dice, oye, sale en rojito, ¿no? Tengo que importar esta clase y ya se importa, ¿no? Que es esta de acá. Se importan estas dos, ¿no? Una vez ya tenga la lista, ya comienzo a añadir, ¿no? Recordemos que para añadir le ponemos puntito adds, ¿no? Y el tipo de variable. Entonces, le pongo lista de string.add. Acá le pongo
elemento 1, ¿no? Y bueno, lo demás simplemente es le cambio el numerito final, ¿no? Perdón, sí, así y así. Ya tengo mi lista ya llena, ¿no? Porque en esta línea de acá, simplemente la definí, ¿no? Lo demás, añadí los elementos. Y ahora, bueno, de nada me sirve si no conozco los elementos, ¿no? Para eso voy a utilizar el for each, o el for que definí, ¿no? Que es este de acá. Hay varias maneras, lo puedo escribir a mano. Nadie es poner así, los dos puntitos, poner acá el tipo de... ¿Qué contiene mi lista? Strings, ¿no? ¿Cómo quiero referirme a cada elemento de la lista? No sé, pues elemento de la lista, ¿no? ¿Cómo se llama mi lista? Lista de strings. Ya está. Repito, ¿qué tipo de variable contiene mi lista? String. ¿Cómo quiero referirme a cada elemento de la lista? Bueno, acá le estoy poniendo el elemento de la lista para que ustedes lo vean, ¿no? ¿Cómo se llama mi lista? Lista de strings. Ahora, ¿qué quiero hacer con cada elemento de la lista? Simplemente mostrarlo en pantalla, ¿no? Pongo así, ¿no? Y ya está. En este caso, simplemente lo estoy mostrando en pantalla. Puedo hacer varias cosas acá con cada elemento de la lista. Vamos a verlo después con el tema de double. Pero hasta acá simplemente sería el imprimirlo en pantalla, ¿no? Vamos a correr. Si das cuenta, acá todo está comentado, excepto el ejercicio 5. Entonces solo voy a correr el ejercicio 5, ¿no? Y acá me sale, ¿no? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5. Lo otro hubiera sido, pues, poner por cada uno system.a.println, ¿no? Imaginen que tengo 100 elementos, no voy a poner por cada uno, ¿no? Creo que más fácil es manejarlo con una lista. Ahora, lo siguiente sería el tema de una lista de doubles, ¿no? Sería list. Acá sí, ahorita les voy a explicar por qué le pongo double con mayúscula. Pero acá le pongo lista de doubles, ¿no? New array list. Dice, profe, ¿por qué acá lo pone con mayúscula y acá con minúscula, no? En sí los dos son válidos en Java, solo que con D mayúscula es como que Java lo ha tuneado, por así decirlo, para que tenga un montón de funcionalidades más. Este es como que la variable primitiva, ¿no? Si ustedes por A o B codean alguna vez en C o C++, se van a referir, por ejemplo, a este double, ¿no? Pero este double es casi lo mismo, pero tiene un montón de cosas más. Por eso es que acá arriba, el double parse double, ¿dónde está? Se dan cuenta, es este D mayúscula, ¿no? Acá también integer con I mayúscula, no es este int. Porque este double contiene este método que nos ayuda a convertirlo a cadena, ¿no? Este double normal, como es primitivo, como es algo pues, que simplemente funciona como un número, no tiene ese método para convertirlo a double, ¿no? Pues es que las listas lo vamos a trabajar con este double con mayúscula. Si fuera integer, igual integer con mayúscula, ¿no? Luego añado los valores. Sería lista de double.add. Bueno, le añado los valores que es 20.5. 20.5. Y bueno, copio y pego para no perder tiempo y le voy cambiando los números, ¿no? 40.8. 23.2. 50, ¿no? Tengo que ponerle punto 0 para indicar que es un doble, ¿no? Porque si pondría menos 50 secas, es un integer y esta lista solo me soporta dobles, ¿no? Repito, si le pongo menos 50, no va a indicar que es un doble, ¿no? Por ejemplo, acá lo pueden leer, required type o tipo requerido double y provided, o el que yo puse es tipo int, ¿no? Si quiero indicar menos 50 secas, tengo que poner 50.0, ¿no? Siempre con punto decimal. Este ya no creo, ¿no? Después dice sumar todos los valores. Bueno, una forma sería, pues, ¿no? Poner, pues, cada uno una variable, ir sumándolos así, ¿no? Con el más. Pero imagina que tengo una lista de 100, 50 o 1000. No van a ir sumándolo uno por uno, ¿no? Para eso también nos ayuda el tema de las listas. Para eso, igual definimos un for
este caso, repito, ¿no? Ponemos los dos puntitos. A la izquierda es el tipo de elemento de la lista, ¿no? ¿Qué contiene mi lista? Doubles. ¿Cómo quiero que se llame los elementos? ¿Cómo quiero referirme a los elementos de la lista? Bueno, elemento de la lista double, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se llama mi lista? O sea, ¿qué lista quiero iterar? Esta de acá, ¿no? Y adentro, bueno, lo primero que puedo hacer es imprimirlo, ¿no? Por ejemplo, acá. Obviamente, ¿no? Pero me están pidiendo sumarlos. Entonces, para sumarlos, tengo que ver cómo lo voy guardando cada valor, ¿no? Para que se sume con el anterior. Para eso, puedo definir como todos son double, puedo definir acá double y como si fuera un container, ¿no? Que a esta variable suma es la que le voy sumando los valores. Entonces, obviamente, si quiero ir sumando, tengo que comenzar en 0, ¿no? Entonces, puedo poner suma igual a suma más elemento de la lista doble, ¿no? Lo que va a hacer acá es el valor de suma, que inicialmente es 0, le va a sumar el valor que anteriormente existía en suma al nuevo elemento de la lista doble, ¿no? Por ejemplo, inicialmente va a ser 0 más 20.5, o sea, 20.5, ¿no? Entonces, suma va a valer 20.5. En la siguiente va a ser suma que es igual a este 20.5 de la anterior vez más el 40.8, ¿no? Entonces, ahí va sumando cada elemento. Porque si no, imagínense tener que sumar 1000 elementos cada uno, va a ser bien tedioso, ¿no? Entonces, por eso es que es mejor manejarlos de esta manera. Entonces, como ya en esta suma se va acumulando todos los valores, al final, obviamente, fuera del for, ya lo voy imprimiendo, ¿no? Voy a poner la suma totales y el nombre de la variable, ¿no? Ya está. Entonces, que prácticamente lo mismo, simplemente le añadí esta línea y esta variable, ¿no? Obviamente, si somos doubles, este container que va conteniendo los valores tiene que también ser doble, ¿no? Al final lo muestro en consola para que ver el resultado final, ¿no? Pero así de fácil podemos tener las listas. Luego al final de la clase les voy a decir cómo esto tiene que ver con el tema automation, porque ahorita parece que no, ¿no? Pero en sí manejar el tema de las listas es muy importante en el tema automation, ¿no? Entonces vamos a correr y debería salir la suma al final, ¿no? Por ejemplo acá, bueno, esto ya lo habíamos corrido, pero acá me imprime o me muestra en consola los elementos y al final la suma total, ¿no? Recuerda que como este es negativo, acá sí le ha quitado todo el valor a estos positivos, ¿no? Por eso que sale este valor un poco chiquito. Pero ya tenemos el tema de la suma total, ¿no? Volviendo. Ahora sí vamos al tema de las clases y objetos. Una clase simplemente, por así decirlo, es todo file que vemos en Java es una clase. Así que si vemos acá, este file que se creó main es una clase. Es más, hasta acá tiene la C, ¿no? Y acá es public class main, ¿no? Una clase contiene atributos y métodos. Atributos son los, ¿cómo decir?, variables de esa clase y los métodos son funciones o métodos en sí que contiene esa clase, ¿no? Se dan cuenta acá, yo no definí ningún atributo porque no era necesario, pero tiene un método main y varios métodos, ¿no? Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y hasta funciones también, ¿no? Que en este caso suma dos números, todo esto. Pero todo esto está dentro de la clase main. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo con atributos y métodos, no se preocupen. Pero, por ejemplo, lo más fácil siempre es el ejemplo de quiero modelar una persona, ¿no? Para eso quiero crear una clase persona. Por ejemplo, en mi programa me interesa que esa persona contenga una edad. Entonces, la edad es de tipo entero, ¿no? No puedo tener 20,5 años, tengo 20 o 21, ¿no? Entonces, le pongo int edad, por ejemplo, ¿no? También tiene un nombre, que es de tipo string, una altura, que en este caso le he puesto double. Métodos, que son acciones que hace esa persona. Puedo poner cualquier método que se me ocurra. En este caso, por ejemplo, saludar, decir su altura, dormir,
o calcular una suma, ¿no? Ahora, cada clase de por sí no trabaja sola. Tengo que primero instanciar esa clase y crear un objeto. Para eso, por ejemplo, si yo quiero crear a mí mismo, modelarme a mí mismo, decir, ya, quiero crear a la persona Carlos. Entonces, esta es como la plantilla, ¿no? Ahora, para crear el objeto en específico, tengo que instanciarlo como objeto Carlos y ahí recién le pongo los valores, ¿no? Por ejemplo, si quiero crear la persona cuyo nombre es Carlos, su edad es 28, su altura es 165, por así decirlo, específicamente tengo que crear el objeto. Y obviamente cada objeto tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, tiene una edad específica, un nombre específico, una altura específica. Los métodos pueden ser iguales o variar, pueden ser métodos generales o métodos específicos. Entonces, eso depende pues de cómo que definamos nuestra clase, ¿no? Entonces, ¿cómo instanciar una clase, no? Para instanciar una clase, simplemente ponemos el nombre de la clase, el nombre del objeto, new, que es una palabra reservada, y luego ponemos el nombre de la clase, ¿no? Por ejemplo, si he creado mi clase persona, pongo persona, bueno, también el objeto le llamo persona, new, persona. Entonces, lo verde es la clase, por eso es que lo he puesto con colores para que se identifique fácilmente, ¿no? Persona en amarillo es el objeto que quiero crear. Y new es la palabra que es una palabra reservada en Java que simplemente sirve para instanciar la clase. Entonces, antes de pasar al ejemplo de crear una clase, quiero tocar unos temitas más sobre la clase. Pero bueno, recapitulando, una clase en sí es una plantilla que quiero modelar sobre alguna cosa, puede ser algo real, algo irreal. Por ejemplo, en Automation definimos cada página como si fuera una clase. Tiene atributos que son variables propios de la clase. También tiene métodos que son acciones. Y para referirnos a una instancia o un objeto en la clase tenemos que instanciar la clase, ¿no? Y ahí ya podemos especificar, podemos crear varias personas, por ejemplo, Carlos, Juan, etcétera, con diferentes atributos. Y dependiendo cómo definamos nuestros métodos también pueden variar, ¿no? Por ejemplo, decir su peso o decir su altura va a variar, ¿no? Obviamente Carlos no tiene el mismo peso que Juan, por así decirlo, ¿no? Otra cosa que también quiero recalcar es que a la hora de llamar hasta hacer este new, o sea, hacer esta sentencia, automáticamente se llama un constructor. Un constructor es el método con los cuales podemos inicializar una clase. Si no especificamos un constructor, se va a llamar el constructor por defecto, que simplemente no inicializa nada. Pero lo que nos puede ayudar es crear constructores personalizados, por ejemplo, ya no simplemente ponerle new persona, ¿no? Por ejemplo, acá le puedo pasar de frente los valores, ¿no? Pasar edad, nombre, altura. Porque si yo le pongo acá, esta persona, que está en amarillito, este objeto persona, de la clase persona en verdecito, no va a tener atributos, porque en ningún momento yo le he dicho, oye, tu edad es esto, tu nombre es esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo también con el tema de los constructores. Y por último, el tema del encapsulamiento, ¿no? Que es uno de los principios de la programación orientada a objetos, ¿no? Cada clase tiene que tener, bueno, por principios de programación orientada a objetos, tanto atributos como métodos que sean privados y algunos que sí sean para el público, ¿no? Por ejemplo, nosotros como personas naturales tenemos cosas que hacemos en privado y no se las hacemos al público, ¿no? Igualito, una clase puede tener atributos o métodos privados y que otra clase no pueda acceder, ¿no? Por eso mismo se llaman privados. De esta manera se asegura que solo se acceda desde otra clase lo que realmente se requiera acceder. Por ejemplo, si yo tengo mi clase persona y acá tengo mi número de identificación personal o mi clave de cuenta bancaria, por decirlo, ¿no? Yo no quiero que otra persona se entere de eso.
Entonces lo pongo como que solo esta clase tiene acceso a eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues un método personal, no sé, estudiar, o estudiar solo que se llame, ¿no? Entonces, obviamente, si es algo que solo esa persona lo va a hacer solo, otra clase no tiene por qué ver que existe, ¿no? Entonces podemos definirlo de manera privada. Ahora, ¿cómo definimos de manera privada o público algo, ¿no? Porque ahorita simplemente hemos definido métodos. Si bien esto es una clase, no hemos puesto si es privado o público, ¿no? Para eso está el tema de los tipos de acceso. No voy a hacer mucho hincapié en el default y en el protected, porque son no vienen al caso, pero si se dan cuenta, cuando no se pone algo, por ejemplo, acá está como public, ¿no? Acá no hay nada. Si no hay nada, automáticamente como default, o sea, por defecto, ¿no? Que es visible dentro del paquete. Paquete es esto de acá, ¿no? Es como una carpeta que contiene varias clases. Pero lo que más me interesa es el público y el privado, ¿no? El público es que es visible a cualquier clase y el privado que es solo visible a la clase misma, ¿no? Por ejemplo, esta clase main acá literalmente dice public, ¿no? O sea, si yo quiero ponerle privado, por ejemplo, este ejercicio uno que sea privado, simplemente le pongo private, ¿no? Porque ahorita, como no tiene private, public ni nada, está por defecto o por default, ¿no? Que bueno, eso no me conviene mucho. Entonces, tengo que definir sea público o privado. Simplemente poniendo la palabra public o private antes que nada, ¿no? Acá, por ejemplo, es public, class, public, static, y los demás no puse porque en teoría no sabíamos el tema de los accesos, pero ahora ya podemos ver, ¿no? Por ejemplo, si hay cosas privadas, le pongo private, ¿no? Si hay cosas que son públicas, le pongo public. Y si quiero ser un poco más exquisito, ya puedo usar default o protected, ¿no? Pero lo más común siempre es utilizar public o private. Entonces, ahora sí vamos a ver un par de ejercicios que es, bueno, crear la clase persona, ¿no? Con los atributos y métodos definidos en las diapositivas anteriores, teniendo en cuenta el encapsulamiento, ¿no? O sea, viendo que algunas cosas sean privadas y otras públicas. Utilizar los setters para especificar los valores mostrados. Justo cuando cree la clase le voy a explicar qué son los setters, ¿ya? Así que no se preocupen. Mostrar los valores de los atributos utilizando getters. Igualito les voy a mostrar para qué sirven los getters. Y llamar a los métodos que definamos esa clase, ¿no? Entonces, para crear una clase, bueno, en este package le pongo new java class y acá el nombre de la clase, ¿no? En este caso es persona. Ya me crea la clase persona, ¿no? Recordemos que una clase tiene atributos y métodos, ¿no? Estoy poniendo como comentarios para que no afecte. En este caso quiero que mi clase tenga 3 atributos, ¿no? Edad, nombre y altura. Entonces defino, ¿no? Int edad, string nombre, double altura, ¿no? Ya tengo esos 3 atributos. Ahora, ¿qué métodos tengo? Saludar. Bueno, para saludar, de repente necesito mi nombre, ¿no? Para decir hola, soy Carlos, por ejemplo, ¿no? Entonces le pongo void saludar, ¿no? Y acá, bueno, de repente, acá literalmente puedo inventar cualquier cosa, ¿no? Mostrarla en consola, ¿no? Hola, mi nombre es... En cuenta, no necesito pasarle este nombre, porque como ya es parte de la clase y es un atributo, puedo referirme automáticamente a ese nombre. Se dan cuenta, se pone en moradito, que me refiero a ese nombre, ¿no? Como ya es parte de la clase, como es un atributo, puedo referirme a cualquier parte de la clase en él, ¿no? Ahora, se dan cuenta, no le hemos puesto public ni private, ¿no? Por ahora vamos a, por ejemplo, mantener todos los atributos privados. Entonces, simplemente le ponemos private, y todos los métodos públicos, por así decirlo, ¿no? Excepción, creo que... Sí, vamos a dejar todos los... Sería public. Así vamos definiendo los demás, ¿no? En este caso sería decir su altura, por ejemplo. Mi altura es... Después es dormir. Bueno, dormir, vamos a poner que simplemente escriba puras zetas, ¿no?
Es decir, y calcular suma, bueno, esto sería una función, sería public el double, calcular suma, double A, double B, y como lo habíamos definido anteriormente, ¿no? Ya, bueno, acá ya definí rápidamente mi clase persona con estos atributos y estos métodos, ¿no? Ahora, de repente quiero referirme a esto en la clase principal. Entonces, volvamos a la clase main y tenemos que instanciar esa clase, ¿no? Entonces, creamos acá el ejercicio 6. Creamos un método llamado ejercicio 6, ¿no? Ya vamos a hacer todo lo que nos piden, ¿no? Nos piden instanciar el objeto Carlos con estos valores, ¿no? Bueno, el nombre del objeto dice que se llame persona. Entonces, para instanciar, como le dije, es el nombre de la clase, persona, el nombre del objeto, persona con minúscula, new, persona, ¿no? Entonces, esto de acá, P mayúscula es la clase y todo lo que está en minúscula, esto de acá es el nombre del objeto, ¿no? Así se estila en Java poner siempre las clases comenzando con mayúscula y los objetos del mismo nombre pero en minúscula, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto definido, ya puedo llamar a los métodos, ¿no? Por ejemplo, persona punto de decir su altura, ¿no? Persona punto calcular suma 3,4. Pero acá me doy cuenta, por ejemplo, que no estoy imprimiendo en pantalla, ¿no? De repente lo puedo cambiar así. Puedo poner acá el resultado, ¿no? Para simplificar acá, doble suma igual a A más B. Acá imprimo el resultado de suma, ¿no? Simplemente acá le pongo calcular suma. ¿Qué más tengo? Saludar y dormir, ¿no? A ver, si se dan cuenta, si pongo persona, puntito, y bueno, IntelliJ ya automáticamente me dice qué puedo escribir sobre esa persona, no me salen las cosas privadas, si se dan cuenta. No puedo acceder a las clases privadas. Y ahorita esta persona no tiene, ¿no? En ningún momento le he dicho cuente su altura, porque simplemente yo he declarado esto, ¿no? Justamente para acceder a cosas privadas es donde está el setter y getter, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero de alguna manera setear la edad, ponerle que la edad sea 20, tengo que ponerle un setter. O si quiero acceder a esa edad, tengo que accederle con un getter. Eso es en el caso que obviamente yo quiera acceder. Si nunca jamás quiero acceder o ponerle ese valor, bueno, no creo el setter y getter, ¿no? Entonces, para el setter y getter de manera fácil, ponemos alt insert, automáticamente dice getter and setter, y te dicen, bueno, ¿de qué getter and setter quieres, no? ¿De qué atributos? Bueno, selecciono los tres que tenemos, ¿no? Y ya te los crea automáticamente. Entonces, acá ya son públicos, si se dan cuenta. Todos son públicos. Podemos coger la edad, setear la edad, coger el nombre, setear el nombre, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de hacer todo esto, tenemos que setear los valores, ¿no? Entonces, quiero setear la edad. Set nombre. Bueno, perdón, la edad, ¿no? Set edad, ¿no? Por ejemplo, que tenga 25 años. El nombre. Obviamente el nombre es un string, ¿no? Tengo que pasarle un string. Sería, no sé, Carlos. Persona punto set altura, ¿no? Por ejemplo, 190, por ejemplo. Creo que está con doble, entonces le ponemos punto 5. ¿Cómo está? Está con doble, ¿no? Ah, perdón, acá le estaba poniendo con comillas, es sin comillas, porque si no te va a poner un string. Una vez que ya tengo estos valores, ya puedo cogerlos, ¿no? Una forma es, si quiero, por ejemplo, imprimir sus valores, le pongo así, le pongo persona.get edad, ¿no? Así le puedo poner con los demás. Para eso sirven los getter y setter para acceder a cosas privadas, ¿no?
Me dice, profe, pero ¿por qué no pone todo público y se evita problemas, no? Recordemos que el tema del encapsulamiento es muy importante porque no todo quiere que sea privado y no todo público. En este caso puntual, yo he puesto que existan setter y getter para poder acceder a cosas privadas o coger cosas privadas, pero de repente en los programas que ustedes utilicen jamás quieren que sean acá esas cosas y por eso siempre le ponen en privado, ¿no? Entonces, para eso sirven los setters y getters, repito, para poder acceder a los valores, a los atributos que son privados, ¿no? Acá ya creé la persona y simplemente, de ahora en adelante me refiero a esta persona con minúscula, ¿no? Set edad, set nombre, set altura. Imprimo los valores de edad, nombre, altura para verlos en consola. Y luego acá llamo a los métodos que he llamado, ¿no? Es decir, su altura, calcular sumas, saludar, dormir, ¿no? Entonces, simplemente así llamamos en otra clase, porque estamos en la clase main, si se dan cuenta, a una clase, a otra clase, ¿no? Que es la clase persona con P mayúscula. Entonces, vamos a correr este ejemplo. Bueno, acá todavía no le llamo ejercicio. Entonces acá vamos a ver. Primero imprime la edad, que es 25, luego el nombre, que es Carlos, la altura, que es con el getter, porque obviamente getter es para coger el valor. Setter, repetimos que es para asignarle un valor a algo privado. Y luego ya los métodos, ¿no? Es decir, altura, mi altura es tanto, la suma es tanto, porque estoy sumando 3 y 4, por ejemplo. Hola, mi nombre es Carlos, y bueno, dormir, que puse que imprimí pura Z, ¿no? Y así de simple ya podemos acceder a una clase, ¿no? Vamos a inicializar el objeto persona de esta manera, ¿no? Repito, acá no hemos puesto ningún constructor, ni siquiera he explicado, he dicho como que un constructor, ahí se está llamando un constructor por defecto, o sea, crea este objeto sin asignar casi nada, ¿no? Sin asignar edad, nombre, altura. Entonces, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es crear el mismo objeto, pero ya con un constructor, ¿no? Entonces, vamos a crear el ejercicio 7. Este ejercicio 7. Y creamos el método ejercicio 7, ¿no? Ponemos static, bueno, no quiero que devuelva nada, ejercicio 7, ¿no? Pues ahora sí quiero definir un constructor. ¿Cómo defino un constructor? Bueno, la forma fácil, ¿no? Alt, insert, constructor. Y bueno, el constructor por defecto está un poco de más especificarlo, ¿no? Pero igual, por ejemplo, si yo quiero que al inicializar el objeto ya quiero pasarle de frente la edad, el nombre, la altura, bueno, selecciono esos tres y está de esta manera, ¿no? Este es el constructor, si se dan cuenta. Ahora, pero si yo defino un constructor que no es por defecto, tengo que definir el de defecto. Entonces ponemos acá select no y este es el constructor por defecto, ¿no? Porque, repito, inicialmente teníamos así, ¿no? Entonces, quiero inicializar que a la hora de crear el objeto, de frente le pase la edad, nombre, altura, podemos ponerle los setters a cada uno, ¿no? Entonces le pongo constructor, selecciono los tres, ya está, ¿no? Pero repito, si yo hago esto, si yo defino un constructor que no es por defecto, tengo que definir explícitamente el que es por defecto, ¿no? Que es public persona y no le pasó nada. Que es prácticamente lo que estaba haciendo acá, ¿no? No le pasó nada entre los paréntesis. Pero ahora que existe este segundo constructor, ya le puedo pasar la edad, el nombre y la altura de frente, ¿no? Entonces ponemos persona igual a new persona. Ya bueno, ¿y qué le pasamos acá? La edad y la altura, ¿no? Que 100, no sé, perdón. Así, ¿no? Ya inicializamos el objeto persona, ¿no? Ya con estos valores. Entonces vamos a imprimir estos valores y luego simplemente llevamos otra vez a los métodos, ¿no? Igual acá, igual siguen existiendo los getters y los setters, si se dan cuenta, ¿no?
ejemplo, si yo quisiera actualizar algún valor, puedo hacerlo con un setter. Pero si yo quiero inicializar de frente ya con ese valor, simplemente lo pongo así, ¿no? Pero esto tengo que definir el constructor para poder hacer esto. Y repito, si yo defino este constructor de acá, tengo que definir el de por defecto, así sea un poco obvio, pero igual lo tengo que definir, ¿no? Entonces vamos a correr este ejercicio 7. En teoría debería imprimirme 13, julio, 150 y los métodos, ¿no? Ya está, ¿no? 13, julio, 150, la altura, la suma y el nombre, ¿no? Y al final un ZZZ que es creo que el método dormir. Entonces, para finalizar, quiero tocar el tema de lo que es herencia, que una clase puede tener hijos como padres, ¿no? Justamente esa es la palabra herencia, ¿no? Eso también es uno de los principios de la programación orientada a objetos. Y lo bueno de esto es que la clase hijo hereda los atributos y métodos de la clase padre. Una clase puede heredar atributos y métodos de otra clase llamada clase padre, ¿no? Para referirnos a la clase padre, podemos utilizar la palabra super dentro de la clase. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero quiero que vean este gráfico, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo la clase persona, pero quiero ir un poco más, ser un poco más específico, ¿no? Quiero definir la clase ingeniero, la clase abogado, la clase bombero. Por ejemplo, si es ingeniero, igual quiero que tenga atributo de la clase persona, ¿no? Un ingeniero igual tiene el edad, nombre, altura, ¿no? Entonces, lo que hago es crear la clase ingeniero que herede de la clase persona. Entonces, este ingeniero va a tener estos 3 atributos, ¿no? Y también va a poder hacer estos, por así decirlo, estos métodos, ¿no? Que es dormir, calcular, y ya cosas más ya específicos de ingeniero, ¿no? Análogamente con abogado, de repente abogado tiene, no sé, pues decir la ley y le pasas un ID de la ley, ¿no? Por así decirlo. Y tienes otras cosas ya de abogados, ¿no? De repente, no sé, el número de su colegio de abogados, etcétera, ¿no? Análogamente con bombero. Entonces, así podemos reutilizar las clases y poder organizar mejor nuestro código, ¿no? Porque si no existiera esto, por ejemplo, tuviéramos ingeniero, tiene el atributo edad, nombre, altura. Abogado, edad, nombre, altura. Bombero, edad, nombre, altura. Entonces, estaríamos repitiendo código, ¿no? Y con herencia podemos agilizar ese proceso y definirlo de esta manera, ¿no? Ahora, vamos a crear la clase ingeniero y vamos a heredar la clase persona, ¿no? Es fácil, simplemente creamos una nueva clase porque igual ingeniero es una clase. Y ponemos ingeniero. La única particularidad que acá le ponemos la palabra extends, que indica que hereda, ¿no? La clase. Bueno, ya está. Eso, con eso ya implícitamente Java ya reconoce que está heredando los atributos y métodos de la clase persona, ¿no? Entonces, tiene 2 atributos en específico. Vamos a poner atributos, métodos, ¿no? Específicamente el ingeniero, por ejemplo, tiene código ingeniero y también tiene una especialidad, ¿no? Puede ser ingeniero ambiental, ingeniero civil, etc. Tiene métodos, por ejemplo, algo fácil, ¿no? Perdón, no me falta poner el private. Tiene métodos públicos, ¿no? Por ejemplo, decir código ingeniero. Acá puedo decir que es void porque no devuelvo nada. Y muestro en consola mi código con un mensajito, ¿no? Hola, mi código de ingeniero es... Y le pongo esto de acá, ¿no? Nuevamente el otro método. Decir especialidad, por así decirlo. Y especialidad es... Y acá le pongo especialidad, ¿no? Acá tengo una clase ingeniero con estos atributos y estos 2 métodos, ¿no? Entonces vamos a instanciar en el ejercicio 8 eso. Acá primero comentamos esto, ya no nos importa el ejercicio 7.
Y definimos el ejercicio 8, ¿no? Sería static void ejercicio 8. Para definir, bueno, tenemos que obviamente especificar la clase ingeniero, ¿no? Ingeniero igual a new ingeniero, ¿no? Estoy llamando al constructor por defecto porque no le he puesto ningún constructor, simplemente atributos y métodos. Ahora vamos a poner ingeniero puntito, a ver qué cosa podemos hacer con ese ingeniero, ¿no? Por ejemplo, decir código ingeniero, decir su altura, mira. Este es decir su altura del persona, si se dan cuenta, ¿no? No era en ingeniero, no especificaba decir su altura, simplemente decir código ingeniero y decir especialidad. Entonces, ahí está heredando ese método, ¿no? Decir especialidad, decir altura, decir código ingeniero. Pero se dan cuenta, todavía no le hemos puesto los atributos, ¿no? Vamos a hacerlo con un constructor. Para crearlo de frente, ponemos Alt, Insert, constructor, definimos estos dos. Y bueno, también tenemos que definir el de defecto, ¿no? Acá quiero que analicen bien. Si yo creo uno por defecto, con este super llama el constructor de la clase persona. Recuerde que la clase persona definimos dos constructores, ¿no? Uno vacío y otro que era con 3 valores, ¿no? Yo puedo definir varias combinaciones de constructores, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Digo, pásale al ingeniero la edad, nombre y altura. Pero vean, pero esos valores están en la clase padre, ¿no? Por eso es que con la palabra super puedo referirme al constructor de la clase persona que era este de acá, ¿no? El que definí inicialmente, ¿no? También puedo meterle más valores, por ejemplo. Quiero pasarle todos los valores habidos y por ahora le pongo string código ingeniero y string especialidad. Le estoy pasando todos los valores, ¿no? Tanto edad, nombre, altura, código ingeniero especial. Porque aún así sea ingeniero, también tiene que tener edad, nombre, altura, ¿no? Recordemos que también tiene que tener los valores de la clase padre. Entonces, como ya está definido el constructor, la clase padre, simplemente ponemos super y le pasamos los valores de la clase padre, ¿no? Ahora, lo que sigue, simplemente ponemos this, que this es una palabra reservada que nos refiere a la clase misma. Ponemos código ingeniero. Cuando pongo this.código ingeniero, se refiere al atributo de esa clase. ¿Cuál es el atributo de esa clase? Este de acá, ¿no? Entonces, eso quiero, ¿qué valor pasarle? Bueno, este de acá, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se coloran de moradito este y este? Creo que así lo pueden ver más fácil, ¿no? Diciendo this.código ingeniero. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está a la izquierda es el atributo de la clase, porque con this me refiero a la clase misma. This se refiere a este, ¿no? Este código ingeniero se refiere al atributo, porque recuerden que el atributo también se puede acceder desde cualquier parte de la clase, sea privado, público, etc. Entonces le asigno este código ingeniero que viene por parámetro, ¿no? Y también le asigno especialidad, ¿no? Pero yo le podría ponerle acá, ¿no? Parámetro para que lo puedan ver también. Código ingeniero parámetro, especialidad parámetro. Entonces acá le pondría código ingeniero parámetro, especialidad parámetro, ¿no? Se dan cuenta, lo de la izquierda son atributos. Lo de la derecha es lo que le estoy pasando por acá, ¿no? Ahora, se estila en Java que el constructor tenga los mismos nombres, ¿no? Entonces vamos a dejarlo tal cual. Simplemente repito para, quieres saber, si este se refiere a este, por ejemplo, este código ingeniero, ¿se refiere a este o a este? Porque luego se llaman igual, ¿no? Bueno, verlo por la clave, por la palabra this, ¿no? Si es this puntito código ingeniero, me refiero a la clase en sí, al atributo de la clase. Si yo digo código ingeniero a secas, simplemente me estoy refiriendo a este de acá, ¿no? Así como en persona estoy haciendo acá, ¿dónde estoy? Suma, ¿no? Doble A. Simplemente este A es este A, ¿no? Si se dan cuenta.
Ahora, cuando yo le meto la palabra this, es que me refiero a la clase en sí, ¿no? This.codeIngeniero me refiero al atributo codeingeniero de la clase ingeniero. Entonces, una vez que ya tengamos este constructor, ya podemos instanciar el objeto ingeniero, ¿no? Y bueno, tenemos que pasarle todos los parámetros, que primero es edad, nombre, altura, más código ingeniero y especialidad, ¿no? Pero el código ingeniero podemos poner cualquier cosa. Especialidad, no sé, ingeniería civil, ¿no? Para verlo mejor lo voy a poner con un enter. Ya se ve mejor, ¿no? Entonces acá de frente estoy instanciando el objeto ingeniero, ya le estoy pasando, las tres primeras son de la clase padre, que son edad, nombre, altura. Recuerden que por ser ingeniero no es que no tenga edad ni nombre, altura, igual tienen que tener. Pero extra tiene el código ingeniero y la especialidad, ¿no? Entonces ya podría llamar a decir la especialidad que es propio del método ingeniero, de la clase ingeniero, decir su altura, que es un método heredado de la clase persona, y decir código ingeniero, que también es propio de la clase ingeniero, ¿no? Entonces vamos a correr esto. Y acá me dice, ¿no? Hola, mi especialidad es ingeniería civil, mi altura es 150.2, como le pasé acá. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Mi código ingeniero es este, bueno, que me lo he inventado. Y recalcar que decir su altura es de la clase padre, ¿no? Recordemos que para decir que la clase ingeniero hereda la clase padre, simplemente le ponemos la palabra extends. Y podemos jugar con los constructores, ¿no? En este caso yo quiero pasarle todos los atributos habidos y por haber tanto de la clase ingeniero como de la clase padre al mismo tiempo. Pues le estoy pasando todo acá. Pero como ya la clase persona ya tiene un constructor de por sí, me refiero a ese constructor con la palabra super, ¿no? Y con this puntito me refiero al atributo o método de esta clase. En este caso me quiero referir al atributo código ingeniero, por eso pongo this puntito, ¿no? Y bueno, ahí vimos la palabra void, this y super, ¿no? Y recordemos que la palabra static les dije para qué iba a servir. Hay veces que no nos interesa mucho instanciar, por ejemplo, un objeto ingeniero, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una clase calculadora, que literalmente calcula cosas, bueno, no tiene en sí muchos atributos, ¿no? Simplemente tiene acciones, ¿no? Entonces, ahí no me conviene mucho instanciar un objeto. Simplemente quiero utilizar la calculadora en sí, no me interesa trabajarla con una clase, simplemente quiero llamar a métodos de ahí. Entonces, para eso sirve la palabra static, ¿no? Si se dan cuenta, este main es static porque no estoy instanciando un objeto de la clase main, simplemente quiero utilizarlo, por eso es que se define static. Y como dentro es static, todo lo demás tiene que ser static, ¿no? Porque no estoy instanciando ningún método ningún objeto de la clase main, simplemente quiero utilizarlo. Para eso sirve el tema static, ¿no? Para no tener que instanciar un objeto y simplemente utilizar la clase de frente, ¿no? Entonces, para finalizar, quisiera el tema de mostrar rápidamente un repositorio Java con Selenium para que vean cómo todo esto nos sirve, ¿no? Que de repente se ve un poco gris, oye, ¿qué tiene que ver todo esto con Automation, no? Les voy a abrir un repositorio. No lo voy a correr, simplemente quiero mostrarles. Y como les dije, ¿no? Cada página, por ejemplo, en la parte web, lo vemos, lo modelamos como si fuera una clase, ¿no? Por ejemplo, esta es la clase de login, ¿no? Public class login. Este es un atributo, que es el driver. El driver nos ayuda a interactuar en nuestro código con el browser, ¿no? Este es el driver. Este es más elementos que son los localizadores, como nos referimos a los objetos de la página. Por ejemplo, si quiero escribir en el input username, puedo hacerlo por ID, ¿no? Entonces le paso esto. Estos son atributos de tipo web element, de la clase web element, ¿no? Este es el constructor, si se dan cuenta. ¿Cómo me identifico que es un constructor? Porque tiene el mismo nombre de la clase, si se dan cuenta, ¿no? Acá le estoy pasando el driver
al constructor y estoy inicializando this.driver, que es este de acá, ¿no? O sea, this.d es el atributo driver de la clase y le estoy pasando este driver, ¿no? Y este es un método para inicializar los elementos tanto ya propio de Page Factory, ¿no? Por ejemplo, acá es un método de la clase, ¿no? Quiero loguearme, ¿qué le paso? Obviamente el username y el password, ¿no? Acá estoy imprimiendo un log y acá, bueno, ya son métodos un poco ya de Selenium mismo que con sendKeys podemos rellenar un input y para hacer clic simplemente ponemos al elemento .click, ¿no? Por ejemplo, nuestro código, este es un código test, por ejemplo, ¿no? Igual, este es una clase, public class, es un test, por ejemplo. Entonces, yo encapsulé en esta clase el tema, todo lo que es registro, por eso que le llamo test register, y acá si se dan cuenta pongo extends base, ¿no? O sea, que herede de la clase base. La clase base es una clase que yo defino común para todos los tests, donde por ejemplo ahí puedo inicializar el driver, matar al driver, poner algunas configuraciones iniciales para todos los tests. Entonces, para que esta regla lo definido en cada test, lo puedo extender de la clase padre llamado base, ¿no? Y acá simplemente defino como atributo, por ejemplo, las páginas que defino acá arriba, ¿no? Y hago las acciones sobre esa página. Por ejemplo, antes de entrar a un test, ¿qué quiero ir? Obviamente quiero ir a la página, ¿no? Y quiero posicionarme en register. Entonces, inicializo la clase main page, como ya lo vemos, le paso el driver, como vimos este es el constructor, llama el constructor que le paso el driver, y ya puedo utilizar bueno, con el driver voy a la página con el get. Acá, por ejemplo, utilizo un getter, si se dan cuenta, que es para coger el URL. El URL es un atributo privado, lo cojo con getter. Y ya simplemente acá, como ya tengo instanciada la clase, ya puedo hacer acciones sobre la clase, ¿no? Que uno de ellos es GoToRegister, por ejemplo, ¿no? En el GoToRegister simplemente hago clic en My Account y hago clic en Register, ¿no? Repito, acá como atributo tengo el driver, tengo la URL de la página, tengo más atributos de My Account, Register, Logout, etcétera, ¿no? También tengo métodos sobre esta clase. Entonces, todas estas cositas sirven un montón para poder entender todo lo que es Selenium, ¿no? Igual acá instancio la clase de Register Form o el formulario para registrarme. Llamo al método para rellenar formulario, le paso todos esos parámetros. Por ejemplo, también, obviamente después de registro, me redirecciona, por ejemplo, una página donde dice se cargó exitosamente el registro. Entonces, estoy instanciando una página de eso y lo que hago es comparar, ¿no? Si el success message o el mensaje de éxito se muestra, ¿no? Pero si se dan cuenta, simplemente si ustedes entienden la parte core de Java, que son las clases, heredar, constructores, cómo pasarle, llamar métodos, el encapsulamiento, etcétera, lo demás solo son añadidos, ¿no? Simplemente son cosas encima que le ponen a Java, ¿no? Con eso prácticamente ya tendrían la base para poder verlo, ya comenzar a ver Selenium, ¿no? Con el tema de clases, atributos, métodos, sumas, restas. Por ejemplo, el tema de las listas ayuda mucho cuando quiero coger varios elementos que tienen un mismo tipo de localizador, ¿no? Entonces, todo lo pongo en una lista y, no sé, voy iterando con ellos, voy imprimiendo en pantalla los valores, etcétera. Ya depende cómo quiera abordar el test, ¿no? Pero todo esto les sirve un montón para poder entender todo lo que es Selenium, ¿no? Bueno, creo que con esto terminaríamos esta introductorio. De verdad que ha sido un poco rápido todo, pero creo que tocamos las partes más importantes de lo que es Java, ¿no? Listo, Carlos. Gracias por tu exposición el día de hoy. De nuevo a todos, por favor, la repetición de esta clase va a estar disponible dentro de unas horas en nuestro canal de YouTube. He dejado el enlace para que puedan suscribirse y acceder a y a más clases en este canal donde van a estar publicadas de manera frecuente. ¿Sí? Únanse, suscríbanse y no se pierdan todas las demás sesiones que tenemos para ustedes. Entonces, Carlos, y a todo el público, gracias por su participación el día de hoy.
Nos vemos pronto en una nueva sesión.